El comercio de mascotas exóticas está en alza. Cada vez más gente compra animales salvajes y únicos, y los reptiles no son una excepción. De hecho, los reptiles representan más de 2,5 millones de importaciones al año en Estados Unidos. La tasa de mortalidad de los reptiles por captura, transporte y llegada a Estados Unidos puede llegar al 70%. Pero esto no impide que algunas personas los compren. Ronald Huff, de 42 años, vivía en un apartamento de Newark, Delaware. Era un ex soldado que vivía solo, aunque técnicamente no estaba solo. Tenía una creciente colección de 7 lagartos monitor. Estos reptiles prehistóricos campaban a sus anchas por la cocina, el comedor y el dormitorio. Deambulaban con la cabeza balanceándose de un lado a otro y arrastrando tras de sí sus largas colas en forma de látigo. Algunos llegaban a medir 2 metros. Parecían dragones de Komodo, temibles y poderosos, pero para Ronald eran su familia. Los había criado desde pequeños, los había sostenido y acunado en sus brazos, los había nutrido. También criaba cucarachas en su apartamento para alimentar a los lagartos, una forma de abaratar costes para su creciente colección. También les arrojaba trozos de pollo crudo que engullían sin masticar. Eran muy peleadores entre ellos y cada uno luchaba con los demás para conseguir un bocado. Ronald era un hombre tranquilo, reservado. Trabajaba en Maron Oldsmobile, en Newark, y era feliz cuando hablaba de sus lagartos. Su pasión por los reptiles venenosos incluso había logrado que se lo conozca como el Chico Lagarto. Algunos días acudía al trabajo con cortes y rosaduras recientes porque los lagartos le mordían de vez en cuando. Todo formaba parte de la vida que había elegido al acoger a estos reptiles. A lo largo de los años tuvo suerte de que sus lagartos solo le infligieran mordeduras leves y que su veneno no fuera suficiente para matar a un hombre. Pero un día su suerte se acabó. Nadie sabe con certeza qué ocurrió el 16 de enero de 2002, pero Jeff Wonger, vecino de Ronald, detectó un olor que llenaba su cuarto de baño. Entraba por las paredes huecas desde el apartamento de Ron. Era un inconfundible olor a carne podrida. Era el olor de la descomposición. Y hacía días que nadie veía a Ronald. Lo que sigue no es más que una teoría de lo que podría haberle ocurrido a Ronald. Es una dramatización, y aunque ya ha ocurrido antes, nadie sabe con certeza si fue así como sucedió. Esta vez era la hora de comer. Ronald se acercó a la nevera y abrió la puerta. Los lagartos monitor conocían la rutina. El sonido de la puerta del frigorífico al abrirse les hacía esperar la comida. Se les llenaba la boca de saliva y miraban a Ronald con hambre. Este se agachó para sacar la tarrina de pollo crudo. Al hacerlo, uno de los lagartos se abalanzó sobre él, le dio en el brazo y lo hizo sangrar. Ronald retrocedió y se levantó de un salto. Su reacción de sobresalto no hizo más que llamar la atención de los demás. Los lagartos se arrastraban alrededor de sus pies. Algunos empezaron a levantarse sobre sus patas traseras, intentando trepar por las piernas de Ronald para alcanzar la carne cruda. La excitación de los animales ya era peligrosa. Sus ojos estaban fijos en el contenedor de carne fresca que Ronald tenía en la mano. Ronald la levantó por encima de su cabeza, cuando el mayor de los lagartos se lanzó rápidamente hacia arriba. Ronald, abriendo la cuba, lanzó trozos de pollo a los reptiles. Estos atraparon la carne en el aire, echando la cabeza hacia atrás para ayudar a que se deslizara por sus gargantas hasta sus hambrientas barrigas. Otro lagarto volvió a abalanzarse sobre Ronald. Sabía que tenía que salir rápidamente del apartamento hasta que se calmaran, pero en su prisa por salir por la puerta principal tropezó y cayó al suelo. Los lagartos se le echaron encima enseguida. Sus afilados dientes le cortaron la carne. Le desgarraron las piernas y los brazos, y uno de ellos fue directo a su cara. El ex soldado podría haber empujado fácilmente a uno de ellos, pero con 7 encima era mucho más difícil. Luchó por defenderse, pero el peso combinado de todos los lagartos lo inmovilizó contra el suelo. Llegó a la puerta principal e hizo un último intento de abrirla, pero ya era demasiado tarde. Cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos, llamaron a la puerta de Ronald y no obtuvieron respuesta. Oyeron un ruido procedente del otro lado de la puerta. Había movimiento. Volvieron a llamar al joven y decidieron forzar la entrada. Al hacerlo, empujaron la puerta para abrirla, dado que algo bloqueaba el paso. Finalmente consiguieron abrir la puerta lo suficiente para echar un vistazo y entrar en el apartamento. Tuvieron arcadas y se taparon la boca.
Luego entraron en la habitación. En el suelo estaba el cuerpo de Ronald, desplomado contra la puerta, y allí mismo, dándose un festín con él, estaban sus 7 lagartos monitor. Siseaban a los agentes, sacando la lengua bífida al oler a los intrusos. Tenían la cara manchada de sangre y el hocico teñido de rojo. La cara de Ronald había sido devorada casi por completo. Se le veían los dientes molares mientras le arrancaban la piel y la carne de un lado de la cara. Los agentes consiguieron entrar por la fuerza en el apartamento y expulsar a los lagartos, pero las bestias se mostraron territoriales con su presa y amenazaban con morder a los policías que intentaran acercarse. Mientras buscaban más pistas en el apartamento, los agentes capturaron a los lagartos y los reubicaron en reservas naturales. El lagarto más agresivo fue sacrificado. Era demasiado peligroso y no estaban seguros de que hubiera sido el responsable de la muerte de su dueño. La autopsia de Ronald no fue concluyente. Nadie podía saber si Ronald había muerto de muerte natural y los lagartos se habían alimentado de su cadáver, o si los lagartos se habían vuelto contra él. Un agente de policía que había estado allí cuando se descubrió al chico de los lagartos sospechaba lo segundo. Estaba convencido de que los lagartos habían infligido heridas graves a su dueño antes de comérselo vivo. La forma en que Ronald estaba desplomado en el suelo frente a la puerta sugería que estaba intentando salir del apartamento, por lo que tal vez realmente se habían vuelto contra él. Si los 7 habían lanzado un ataque, puede que lo hubieran dominado, sobre todo porque algunos de los especímenes eran corpulentos y medían 1,80 m. La evidencia de que había sido atacado por ellos antes de mostrar las heridas a sus colegas sugería que los lagartos eran agresivos con él. ¿Los lagartos que había criado habían traicionado su confianza? ¿Se habían vuelto contra él? Las respuestas no están claras, pero es una posibilidad muy real, y se sabe que ya se han producido ataques de este tipo. Tener animales exóticos puede ser interesante y emocionante, pero conlleva sus riesgos, y comprar estas criaturas solo alimenta el comercio ilegal de mascotas. Hay ataques de animales de todas las formas y tamaños. Las personas no solo mueren a manos de los depredadores más grandes y temibles, sino que también pueden sucumbir ante las bestias más pequeñas. En la Columbia Británica hay un asesino silencioso pero mortal, más común en África y Asia que en Canadá, pero que torturará a sus víctimas antes de que finalmente sucumban. Se trata de un virus, invisible a simple vista, el virus de la rabia. Ha sido eliminado de los perros domésticos y de todos los animales salvajes de la Columbia Británica, excepto de los murciélagos. Los murciélagos siguen siendo portadores de la enfermedad. De hecho, se calcula que el 13% de la población de murciélagos de la Columbia Británica está infectada con el mortal virus. Nick Major, instructor de taekwondo, regresaba a casa desde Tofino, en la isla de Vancouver, cuando paró el coche a un lado de la carretera. Era pleno día. Al detenerse momentáneamente en su coche, un murciélago voló hacia él. Nick vio fugazmente al pequeño mamífero volador cuando golpeó su mano. Lo apartó de un manotazo sin pensárselo 2 veces. Volvió a casa. Aunque Nick se sentía bien por fuera, en el interior de su cuerpo se propagaba un virus mortal. Se multiplicaba en su sangre y circulaba por su cuerpo camino de infectarle la columna vertebral y en última instancia el cerebro. Nick seguía con normalidad. Impartía sus clases de artes marciales en el estudio de artes marciales Parksville, Cascadia, donde actuaba como instructor principal. Era un personaje divertido y simpático y realmente inspiraba a una nueva generación. Era querido y admirado por sus compañeros y también por los niños a los que enseñaba. Pero al cabo de unas semanas, Nick empezó a sentir un hormigueo en la mano. Pero la sensación no desapareció. El hormigueo persistió y se convirtió en entumecimiento. Empezó a sentirse letárgico. Supuso que estaba sufriendo de un resfriado o una leve gripe. Le dolían las articulaciones y tenía un fuerte dolor de cabeza que le obligaba a guardar cama. Al cabo de unos días, Nick fue al médico. Sus síntomas recordaban a los de la gripe, pero sospechaban que podía tratarse de otra cosa, ya que empeoraba progresivamente. Cuando el virus de la rabia empezó a afectar el cerebro de Nick, empezó a tener alucinaciones y pensamientos extraños. Algunas personas pueden volverse agresivas, ya que el virus afecta su comportamiento y les hace atacar. Nick fue remitido a un especialista del Hospital St. Paul de Vancouver. Tras hacerle pruebas, los médicos descubrieron que estaba infectado de rabia, pero ahora había penetrado en su columna vertebral y su cerebro. Poco podían hacer por él si no se detectaba pronto y se trataba con una serie de inyecciones.
La rabia es casi siempre mortal, pero el equipo médico no se rindió con Nick. Cuando lo trasladaron a cuidados intensivos, su cuerpo empezó a convulsionar, sus músculos a sufrir espasmos y empezó a tener un miedo intenso al agua, cuando los espasmos musculares de su garganta se apoderaron de él. Tenía un miedo aterrador a ahogarse, a sufrir hidrofobia, un síntoma típico de las víctimas de la rabia. Mientras estaba en cuidados intensivos, Nick desarrolló una enfermedad conocida como mielitis. Se le inflamó la médula espinal y la parte inferior del cerebro. Le conectaron a un respirador artificial para ayudarle a respirar, ya que sus pulmones se estaban llenando de líquido. Por desgracia, esto no funcionó. El virus se había propagado demasiado rápido. Se había apoderado de Nick desde el interior. Y aunque los médicos lo intentaron todo para salvarle, el 13 de julio de 2019 murió en la cama del hospital. Habían pasado solo 6 semanas desde que tuvo un roce con el murciélago, un incidente completamente aleatorio que le había costado la vida. La mayoría de los murciélagos son tan pequeños que ser mordido por uno pasa desapercibido. Es posible que ni siquiera sientas los dientes romperte la piel y que el corte sea casi invisible. Pero basta que la saliva de un murciélago infectado entre en contacto con uno para que el virus se transmita. Nick era la primera persona que moría de rabia en Columbia Británica desde 2003. Su pérdida fue una gran conmoción para la comunidad local. Formaba parte de la vida de la gente, y muchos padres solo esperaban que sus hijos crecieran como Nick. Un joven inspirador con un corazón de oro que trágicamente dejó este mundo demasiado pronto por la horrible enfermedad conocida como una de las formas más aterradoras de dejar este mundo. Si te han gustado estas historias, no olvides pulsar el botón de me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras fabulosas historias. En la costa de Luisiana hay una isla rodeada de una barrera de aguas cristalinas y exuberantes pantanos. La Grand Isle no solo cuenta con largas playas de arena y cielos interminables por encima de ella, sino que esta isla es también el hogar de un ecosistema vibrante que va desde pelícanos hasta delfines. Sus pantanos son una mezcla fascinante de azules, marrones y verdes. Sin embargo, en las profundidades de las turbias aguas de los pantanos está uno de los reptiles más antiguos que deambulan por el planeta, los caimanes. Se mueven rápido y atacan sin remordimiento, representando una amenaza mortal para aquellos que no ejercen precaución en este territorio. El 23 de agosto de 2021, los meteorólogos observaron con preocupación cómo una onda tropical en el Mar Caribe daba lugar al huracán Aida. El 27 del mismo mes, el huracán había sufrido una rápida intensificación, ganando vientos sostenidos de más de 240 kilómetros por hora, con una presión central considerablemente superior a 929 milibares. Esto era motivo de alarma, ya que significaba que el huracán era de categoría 4, capaz de destruir propiedades y generar daños de miles de millones de dólares, y lo que es peor, la eventual pérdida de vidas humanas. El 29 de agosto, 6 días después de su creación, el huracán Aida finalmente tocó tierra en Port Fourchon, Luisiana, creando el caos en la ciudad de Grand Isle. Como se esperaba, el huracán de categoría 4 trajo consigo una ira de devastación. Las calles se convirtieron en ríos mientras las aguas se adentraban en ellas y creaban forzosamente nuevos caminos. Las casas estaban siendo arrastradas por el agua, mientras que los coches flotaban sin rumbo. Los cables eléctricos fueron derribados y los árboles arrancados. La animada Grand Isle se transformó en un páramo desolado. Tim Satterley tenía 71 años y vivía en Slide Isle, al norte de Grand Isle. Su barrio también estaba rodeado de pantanos, cuyas aguas subían rápidamente con la tormenta. Por suerte, su casa se elevaba por encima de las aguas y era una de las pocas que habían resistido las fuertes lluvias y los vientos violentos del huracán Aida. Tim era un hombre que no se cansaba de ayudar siempre que fuera necesario y, de buen corazón, se ofreció como cocinero para ayudar a los damnificados por el huracán, los que habían quedado sin comida, cobijo y otros bienes de primera necesidad. El día 30, un día después de la fuerte tormenta, Tim estaba con su mujer en su casa
cuando se vio en la necesidad de salir a comprobar algo en el cobertizo de detrás de su casa. La tormenta, que había traído consigo el agua de los pantanos de los alrededores y todo tipo de cosas, inundó la zona que rodeaba la casa creando una fosa. De repente, su mujer Sandy oyó un fuerte chapoteo y temió que Tim hubiera caído en el agua. Instintivamente se paró de su hamaca y se apresuró a ayudar a su marido. No tenía idea de que estaba a punto de presenciar algo horripilante. Encontró a su marido siendo atacado por un caimán de 3,5 metros de largo y estaba a punto de enrollarlo para acabar con él. Vio como el caimán de 230 kilogramos rodó y se retorció y fue impulsado por su poderosa cola. En el proceso, terminó arrancando el brazo de Tim de su cuerpo. Rápidamente corrió de vuelta a la casa y agarró todo lo que sus manos pudieran sostener para ayudar a su esposo a luchar contra el caimán. Al volver, vio el caimán desaparecer bajo el agua sucia y marrón, con el brazo de Tim firmemente asegurado entre sus dientes afilados. Tim yacía en un charco de su propia sangre que estaba empezando a manchar el agua. Estaba inconsciente. Sandy rápidamente lo arrastró fuera del agua y lo dejó cerca de su porche delantero, antes de correr de nuevo a la casa para agarrar su teléfono para pedir ayuda. Por desgracia, no había ni electricidad ni servicios de emergencia, pero la sensación de que se muriera su esposo fue motor suficiente para tomar la siguiente decisión. Sabía que la única manera de conseguir servicio celular era moviéndose a un punto más alto, pero sin ninguna pista del paradero de los caimanes, temía que todavía pudieran estar cerca acechándolos pacientemente a la espera de atacar. Se metió en el agua y se alejó en una canoa mientras buscaba señal para llamar al 911. Hizo una llamada de socorro a la oficina de policías de St. Tammany Parish y notificó el desafortunado incidente. Después de la llamada, se dio cuenta de que había remado demasiado lejos de su casa. Sintió miedo. No había nadie para proteger a su marido indefenso. Llegó a la casa casi al mismo tiempo que los oficiales y se encontraron con un descubrimiento impactante. El cuerpo inconsciente de Tim ya no estaba en el porche donde ella lo había colocado. Ella frenéticamente buscó en la casa, metódicamente, comprobando cada habitación, pero él no estaba en ninguna parte. Tim había desaparecido. Se hicieron suposiciones de que el caimán, que antes se había ido con su brazo, había regresado a reclamar el resto de él cuando Sandy remó lejos para pedir ayuda. Sin embargo, Tim Satcherly no podía darse por muerto sin el cuerpo. Los oficiales siempre presumen que una víctima está viva y desaparecida, a menos que la persona haya estado involucrada en una catástrofe insuperable. Las suposiciones de que el caimán regresó para comerse a Tim eran, por tanto, solo suposiciones. Los oficiales no podían declarar muerto a Tim sin su cuerpo. Necesitaban encontrarlo. Los ayudantes de la comisaría y los agentes de vida silvestre y pesca de Luisiana comenzaron las investigaciones para localizar tanto al caimán como el cuerpo de Tim. Con más de 2 millones de caimanes en Luisiana, sabían que la búsqueda del reptil responsable era una tarea cuesta arriba cuyo éxito era casi nulo. Pero con un cuerpo desaparecido todavía en la bahía, estaban dispuestos a arriesgarse. Colocaron trampas alrededor de los pantanos circundantes y recorrieron la zona a pie, con perros rastreadores de cadáveres y aviones no tripulados desde arriba. Por suerte, 2 semanas después de la desaparición de Tim, un avión no tripulado divisó un gran caimán de 3,5 metros de largo cerca de la zona del ataque. Las autoridades lo atraparon y señalaron que pesaba alrededor de 230 kilogramos. Encajó perfectamente con las descripciones que Sandy les había dado el día de ese ataque inolvidable. Las autoridades, entonces, le dispararon entre los ojos. La bala fue directamente a su cráneo. Esto era necesario para asegurar que el depredador despiadado nunca llegaría a matar y atacar a otro ser humano. El reptil fue transportado a un laboratorio de seguridad para una necropsia, donde los agentes de vida silvestre lo abrieron, revelando trozos de restos humanos en su estómago. También se descubrieron elementos intactos de este ser humano. Todavía quedaba descubrir si estos restos humanos pertenecían a Tim Satcherly.
Se recogieron muestras de ADN de los hijos de Tim que tenían un ADN similar al suyo, y los resultados mostraron 11 puntos de comparación que se emparejaron con las partes del cuerpo humano encontradas en el estómago del caimán. Los dientes y parte de la mandíbula también fueron analizados por un odontólogo forense. Los resultados fueron consistentes con los registros dentales de Tim. Las investigaciones condujeron a un hallazgo concluyente. Este caimán fue culpable de acechar, matar y comer a Tim Satterlee. Aunque haya sido algo horrible, esta necropsia era un poco reconfortante para su devastada familia. El hecho de que sus restos hayan sido encontrados y el caimán esté muerto. Ahora sí podían estar en paz. El ataque fatal de Tim fue el primero de su tipo en Luisiana en casi 200 años. A pesar de los 2 millones de caimanes que viven en las verdes marismas y de los numerosos ataques a lo largo de los años, las inusuales circunstancias que rodearon la muerte de Tim Satterlee lo convirtieron en uno de los ataques de animales más aterradores jamás registrados. Un huracán puede inundar las calles en cuestión de minutos y traer consigo a todos los depredadores que nadan en el agua. Si alguna vez te encuentras en una inundación, haz todo lo posible por mantenerte alejado del agua o podrías encontrarte con tu desgracia increíble. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para ver más videos como este. Y si les gustó, denle me gusta. Nos veremos en otra desgracia increíble. La Laguna del Carpintero se encuentra ubicada en el corazón de la ciudad de Tampico, en el estado de Tamaulipas, México. Rodeada de un manglar, este espacio de aproximadamente 150 hectáreas está situado en pleno corazón de la ciudad y a pesar de estar sometida a una constante presión urbana, posee una gran variedad de flora y fauna. Antiguamente la laguna y el manglar eran 3 veces más grandes, pero los pobladores de la zona fueron ganándole terreno al curso de agua con rellenos sanitarios hasta llegar a sus dimensiones actuales, por lo que en época de lluvias el nivel de agua llega hasta las viviendas ubicadas en la cercanía. Debido a la acción del relleno y a que se tiraba basura en la laguna, en la década del 70 el vaso lacustre tuvo un olor muy desagradable. Sin embargo, a principios de la década de los 90, la laguna fue restaurada y limpiada por un patronato civil con intenciones de proyectarla como destino turístico nacional. Pero finalizando la década, el gobierno municipal no dio continuidad a la conservación del espacio verde. Al igual que en otros humedales de la zona, el cocodrilo mexicano es uno de los habitantes de la laguna, y se ha estimado que pueden existir más de 100 cocodrilos viviendo en ella. El cocodrilo de pantano o cocodrilo mexicano, Crocodylus morelleti, fue descubierto por el francés Pierre Morellet en 1850. Esta especie se encuentra distribuida en Guatemala, Belice y México, específicamente en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas. Esta especie suele ser de color gris oscuro o marrón y tiene bandas oscuras y manchas en el cuerpo y la cola. Su tamaño promedio es de 3 a 4.3 metros de largo. Su cabeza es aplanada, ancha y triangular. Su hocico es corto y redondeado hacia la punta y posee fuertes mandíbulas con casi 70 filosos dientes. Los ejemplares pequeños se alimentan de peces, insectos, crustáceos y moluscos, mientras que los adultos consumen mamíferos pequeños, anfibios, aves y reptiles, aunque en ocasiones también pueden ser caníbales e incluso comerse a sus propias crías. El cocodrilo mexicano es una especie con alto valor ecológico, ya que es un depredador ápice de los ecosistemas que habita. Está enlistado dentro de la norma oficial mexicana de protección ambiental debido a la destrucción de su hábitat y la caza ilegal de la especie, ya que su piel es utilizada para la fabricación de carteras, abrigos, zapatos y otros accesorios, así como su carne sirve como alimento en algunas zonas del país y sus crías y juveniles son comercializados como mascotas exóticas. En definitiva, es solo una cuestión estadística que las personas y los animales que habitan la zona de la Laguna del Carpintero tengan un encuentro que pueda resultar fatal. Y eso fue lo que le pasó a un hombre que, haciendo caso omiso de todas las advertencias, decidió nadar en aguas infestadas de cocodrilos sin saber que sería la última vez que lo haría. Imagina estar un jueves cualquiera observando tranquilamente cómo toman sol las tortugas,
cuando de repente un cocodrilo de más de 3 metros pasa nadando frente a tus ojos con una persona entre sus fauces. Eso fue lo que vieron quienes estaban esa mañana en la laguna y que registraron con la cámara de sus móviles. Un reptil de más de 3 metros llevando a su presa semidesnuda boca abajo lentamente bajo el agua. No es una imagen que quisieras retener en tu memoria, sobre todo si a la presa ya le falta el antebrazo y el pie izquierdo. Mientras llegaban las autoridades, el cocodrilo arrastró el cuerpo por un canal hasta una alcantarilla. Tras poco más de 1 hora de labores, los servicios de emergencia rompieron la alcantarilla para recuperar los restos de la víctima, de aproximadamente 25 años de edad, quien no portaba identificaciones y solo vestía una playera negra. De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron cerca de las 8:30 de la mañana, cuando se supone que la víctima se metió a nadar en las aguas del parque recreativo, pese a que en varios puntos del lugar existen letreros donde se advierten los riesgos por la presencia de estos peligrosos reptiles. Como se pudo ver en diferentes portales de noticias, el cocodrilo de casi 3,5 metros de longitud fue finalmente capturado. El alcalde de Ciudad Madero exhortó a la población a cuidarse y pidió no acercarse a las lagunas para evitar así nuevos ataques. El mandatario anunció que no será hasta el próximo año que destine una partida mensual de 90,000 pesos mexicanos para que una empresa especializada se encargue de reubicar a los cocodrilos y disminuir el riesgo. Y este riesgo es real. En lo que va del año, en el estado de Tamaulipas ya han muerto 5 personas por ataque de estos reptiles, siendo la mayoría indigentes que entran a bañarse o a lavar su ropa. A principios de abril, en México se viralizó un video grabado en la misma laguna, donde se observa a un hombre en estado de ebriedad que, haciendo caso omiso a las recomendaciones de varias personas, salta la barandilla de protección e ingresa a la zona donde se encuentran varios cocodrilos tomando el sol. Luego el sujeto patea a uno de los reptiles. «No me faltes el respeto porque soy tu rey». No me faltes el respeto porque yo soy tu rey. Se oye en un fragmento de la grabación, aunque se desconoce cómo terminó el incidente. Estos animales están teniendo cada vez más presencia en la zona. Incluso los medios locales detallaron que unas semanas antes del hecho sucedió un caso similar cuando en Ciudad Madero una menor fue atacada, pero tras fuertes forcejeos pudo ser salvada por su padre. Fue por eso que el alcalde insistió con las medidas de precaución. Son cocodrilos muy agresivos. Respeten los señalamientos y no se acerquen a las lagunas. También cuiden sus animales, porque hay muchos reclamos de que el cocodrilo se llevó al perrito o al gatito. La convivencia pacífica entre humanos y animales salvajes plantea un delicado equilibrio. Por un lado, al ser los cocodrilos depredadores ápice y estar al tope de la cadena alimenticia, el hombre puede volverse su presa y desencadenar trágicos episodios como el que compartimos en este video. Por otro lado, son animales indispensables para mantener la armonía del ecosistema local. ¿Sabías que en noviembre de 2002, Steve Irwin, el fallecido conductor de Animal Planet y activista protector de reptiles, viajó a la Laguna del Carpintero? Irwin elogió los senderos alrededor de la misma y quedó fascinado con los hábitos de los cocodrilos. Esta laguna es un modelo para el resto del mundo de cómo los seres humanos podemos convivir en estrecha armonía con grandes animales salvajes. Autoridades federales y estatales estudian permitir la caza del cocodrilo mexicano en Tamaulipas, ya que hay áreas en donde existe una sobrepoblación siendo un riesgo para las personas. Es por eso que se ha iniciado un análisis de la situación y se tiene planteada la posibilidad de autorizar la caza de estos reptiles bajo lineamientos oficiales, lo que permitirá asegurar la conservación de la especie y al mismo tiempo su mejor aprovechamiento. Al igual que se hace con otras especies animales en Tamaulipas como el venado de cola blanca, la paloma ala blanca, el jabalí y el guajolote, el cocodrilo sería una nueva especie en donde se establecerían una serie de medidas y un plan debidamente estructurado para autorizar su caza. Pero hablábamos de mantener un equilibrio, ¿verdad? Pues bien, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente difundió que diversas autoridades realizaron labores para asegurar 110 huevos de cocodrilo que se encontraban expuestos al localizarse a las orillas de la Laguna del Carpintero. Según se informó, se realizó la acción con el objetivo de evitar que se desencadenen situaciones peligrosas para los visitantes y para las demás especies. Finalmente, compartieron que una vez que los cocodrilos hayan nacido y logren tener un tamaño en el que puedan estar seguros, los devolverán a su hábitat natural.
Pero los encuentros con estos animales no solo pueden darse a las orillas de cursos de agua. Pues bien, hace pocos meses un cocodrilo que medía casi 3 metros de largo y con un peso aproximado de 200 kilos apareció atascado en una alcantarilla en Ciudad Victoria, también en el estado de Tamaulipas. Trabajadores de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado estaban reparando la toma de agua cuando escucharon sonidos extraños. Esos ruidos resultaron ser los coletazos desesperados del animal. La situación resultó aún más preocupante debido a que esta falla había dejado sin agua potable al 70% de la ciudad, generando reclamos y enojo en la población por la falta de suministro durante 9 días previos. De acuerdo con medios locales, las autoridades decidieron solicitar la ayuda de un experto en este tipo de seres vivos debido a que no querían lastimar al reptil, por lo que acudió al lugar un criador especializado en cocodrilos, quien instruyó sobre las acciones que se realizaron para efectuar el rescate en el que participaron 14 personas. Una vez que realizaron las medidas necesarias para que el reptil estuviera fuera de la tubería sin presentar ningún tipo de lesión, el siguiente paso fue ayudar al cocodrilo a regresar a su hábitat natural para evitar que pudiera resultar lastimado. Pero en el caso que algún fatídico día te encuentres cara a cara con una de estas bestias, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, compartió algunas recomendaciones para evitar vivir una situación de riesgo al encontrarse con un cocodrilo. Evita dar de comer a los cocodrilos que están en estado salvaje. Si se acostumbran a recibir comida de los humanos, aumentan las chances de que ocurran incidentes fatales. Procura no meter las manos en cuevas donde haya langostinos u otros crustáceos que forman parte de la alimentación de los cocodrilos. Aunque no haya ningún letrero que alerte sobre la presencia de cocodrilos, no significa que sea un espacio para nadar de manera segura, por lo que debes mantenerte siempre alerta. Evita inclinarte sobre el agua, ya sea estando en un bote, sobre un banco o algún árbol colgante. Evita pescar con un arpón en lugares donde haya cocodrilos. No los molestes y mantén una distancia prudente. Y aunque parezca insólito, no te duermas en tu bote de pesca. No acampes en lugares en los que se tenga el conocimiento sobre la presencia de cocodrilos. Evita capturar crías, acercarte a los nidos o zonas de anidación de este tipo de reptiles. Además de lo anterior, ambas dependencias hicieron un llamado preventivo para respetar el entorno natural de los cocodrilos y observar las recomendaciones respecto a la interacción en vida silvestre con cocodrilos y caimanes al interior o en zonas aledañas a lo que es conocido como las áreas naturales protegidas. ¿Qué te ha parecido esta historia? ¿Alguna vez viste un cocodrilo de cerca? Cuéntanos en los comentarios. Y como siempre, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para recibir las actualizaciones, para ser el primero en enterarte cada vez que compartamos una desgracia increíble.